Buenos días, mi nombre es Jennifer Alejandra Macías Lozano, presentado al tutor Álvaro Daniel Sarria, grupo 1510-09A474 del curso de Biología Celular y Molecular, programa de Administración en Salud en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En el día de hoy hablaremos sobre las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas? Son compuestos químicos que forman tejidos y órganos de los seres vivos, formados por elementos como por ejemplo carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Clasificación. Se clasifican en dos grandes grupos. Entre ellas encontramos las biomoléculas inorgánicas, que están conformadas por las sales minerales y el agua. Estas tienen ausencia de carbono y no pueden ser sintetizadas, pero son vital para el cuerpo humano. Encontramos las biomoléculas orgánicas, entre ellas son los carbohidratos, proteínas, lípidos y los ácidos nucleicos. Las biomoléculas inorgánicas, a diferencia de las inorgánicas, poseen moléculas de carbono y pueden ser sintetizadas por el cuerpo humano. Los carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente energética de toda actividad celular y cumplen un rol fundamental en su metabolismo. Características: azúcares, hidratos de carbono y glúcidos. ¿Qué son los glúcidos? Son carbohidratos, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya principales función en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. Su fórmula general es CH2O. Están compuestos por carbono, oxígeno y nitrógeno. Sus características son sólidos, blancos, cristalinos y de sabor dulce. Son solubles en agua y almacenan energía. Funciones. Su función estructural forma parte de fuentes de soportes en los seres vivos. Hacen parte de la pared celular en las células y vegetales como la celulosa, hongos y exoesqueletos de los artrópodos son animales invertebrados como por ejemplo insectos, arañas, cucarachas, son parte de la quitina. Constituye una fuente energética de 4 kilocalorías sobre gramos. De reserva se almacenan en formas de almidón en los vegetales. ¿Qué es el almidón? Es la principal polisacárido de reserva de la mayoría de los vegetales y la principal fuente de caloría en el cuerpo humano. Encontramos el glucógeno. El glucógeno en animal constituye la principal forma de almacenamiento de los carbohidratos en el organismo. Se encuentra concentrado en mayor cantidad en el hígado y en el músculo, y su principal función, el glucógeno, constituye en ser una fuente limitada de energía y se almacena dentro de las vacuolas en el citoplasma de las células que son utilizadas para la glucólisis. Se clasifican en dos grandes grupos. Entre ellos encontramos los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. A cada uno de ellos le vamos a dar la explicación correspondiente. 1. Los monosacáridos. Según su grupo funcional, encontramos 1. La glucosa, 2. Galactosa, 3. La fructosa. Son azúcares simples y los más sencillos en la unidad más básica de los carbohidratos. Se dividen en números de carbohidratos
según triosa 3, tetrosa 4, pentosa 5, hexosa 6. Según su estructura lineal, están formados por un anillo cíclico, como lo podemos observar en la imagen. ¿Qué son los cíclicos? Es un compuesto en la que es una serie de átomos de carbono que están conectados para formar un lazo o un anillo. Por ejemplo, bien conocido como un benceno. Aquí lo podemos observar en esta parte, que están formados por anillos. Eso es lo que quiere decir cíclico. Tenemos los oligosacáridos. Su grupo funcional son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Están unidos por 2 o 10 monosacáridos cíclicos y pueden ser lineales o ramificados. También se le denominan disacáridos si están compuestos por 2 monosacáridos, trisacáridos si están compuestos por 3 monosacáridos, tetrasacáridos si están compuestos por 4 monosacáridos. Entre ellos se destacan los disacáridos. Los disacáridos resultan de la unión de 2 monosacáridos mediante enlaces glucósidos. Entre ellos 2 ejemplos básicos: sacarosa es la unión más fructosa igual a azúcar. La lactosa es la unión de la glucosa más lactosa igual a leche. Los polisacáridos, su grupo funcional son 1 glucógeno, 2 celulosa, 3 almidón. Son macromoléculas que resultan de la unión de varios monosacáridos. Se dividen en 2 grandes grupos: homopolisacáridos, el almidón reserva de energía. Tenemos un ejemplo claro como las papas, los frijoles. La celulosa, que la podemos encontrar en la pared celular, más plantas y algas. El glucógeno, reserva energética de los vertebrados, y los encontramos en el hígado y en el músculo. Los heteropolisacáridos, encontramos los ácidos hialurónicos en el humor vítreo. Eso lo podemos encontrar en los ojos, el líquido sinovial, en las articulaciones de las rodillas. Sulfato de condroitina en el cartílago y en el hueso, y la heparina en los pulmones y en el hígado. Encontramos aquí en esta diapositiva las estructuras funcionales de cada uno de ellos. Les daré una breve explicación. Los monosacáridos están compuestos por 5 o más átomos de carbono formados en anillos cuando se encuentran normalmente en las soluciones acuosas. Los oligosacáridos son moléculas que se forman a partir de la unión de 2 monosacáridos de manera que liberen una molécula de agua, H2O, y es un enlace ya sea glucosídico o glicosídico. Esto se debe entre las 2 moléculas de los 2 glúcidos, quedan unidas mediante un oxígeno que se une a una molécula a la otra. Por eso es que se llaman enlaces glicosídicos. Encontramos los polisacáridos. Poli quiere decir mucho. Son cadenas de moléculas largas formadas por la unión de diferentes monosacáridos. Es un enlace glucosídico. Siempre intervienen los OH, que son hemicetálicos, los que son de carbono anumérico, de manera que tendrán un OH hemicetálicos que liberan ya todos los enlaces. Esta es la explicación de cada una de las estructuras funcionales. Encontramos los lípidos. Los lípidos son grasas y aceites
compuestos ternarios como carbono, hidrógeno y oxígeno, insolubles al agua, pero solubles en solventes orgánicos como acetona, cloroformo, benzina y alcohol. Aquí, como podemos observar, podemos encontrar la estructura que está conformada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Sus funciones son fuente de calor, forman parte de las hormonas sexuales, constituyen energía de reserva, es decir, en los triglicéridos. Su función estructural, actúa en las membranas celulares, fuente energética 9.5 kilocalorías sobre gramos, mayor que los carbohidratos, pero su metabolismo es muy lento. Se clasifican en tres grandes grupos. Podemos encontrar los lípidos simples, los lípidos compuestos y los lípidos isopronoides. Cada uno de ellos le vamos a dar su explicación correspondiente. Los lípidos simples, en esta diapositiva encontramos los glicéridos y la cera. Los glicéridos es la unión de un ácido graso más un glicerol. Se dividen en ácidos grasos, son hidrocarburos que pueden ser saturados o insaturados. ¿Qué son los saturados? Son aquellos que están formados por un átomo de carbono que se une a varios átomos de hidrógeno. Los insaturados poseen generalmente un número par de átomos de carbono y se diferencian además por estar formados por enlaces dobles, como lo podemos observar en la imagen. La cera es la unión del ácido graso más alcohol hidroxilado. Esto resulta que son la cera de las abejas, un ejemplo básico. También encontramos la lanolina, que se presenta en la lana de las ovejas, y la cutina en la epidermis de las hojas. Encontramos los lípidos compuestos, entre ellos los fosfolípidos. Está dirigido a un grupo de fosfato, forman la capa bicapa lípida de la membrana celular. También encontramos los glucolípidos, aumentan en la membrana celular del sistema nervioso central. Encontramos los gangliosos, que se encuentran en la membrana plasmática correspondiente a transportar los iones, y los esfingolípidos, que son en las vainas de mielina, que se pueden encontrar en las neuronas. Encontramos los lípidos isopronoides, los esteroides, que son derivados del núcleo del esterano, que son los esteranos. Los esteranos es la molécula madre para cualquier hormona esteroide. Se compone de vitaminas y hormonas. El colesterol es la membrana de las células animales, pero también existen aceites orgánicos considerados en libres de colesterol. También son ausentes por las células vegetales. También encontramos las hormonas sexuales, es decir, la testosterona, que es la hormona sexual masculina segregada especialmente en el testículo, y la progesterona, que es la hormona sexual que segrega en el ovario femenino y la placenta y tiene una función de preparar el útero para la recepción de un óvulo fecundado. También encontramos las vitaminas D, que es una sustancia especial para el metabolismo del calcio y la mineración del hueso. También encontramos los ácidos biliares encontrados en el hígado, que cumplen una función de absorción y digestión de las grasas. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están compuestos quinarios formados por 5 moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se definen químicamente como polinucleótidos, ya que están formados por la repetición de unidades moleculares llamados nucleótidos. Sus funciones es sintetizar proteínas específicas de las células, almacenar
duplican y transmiten información genética, son responsables de todas las funciones básicas de los seres vivos. Se clasifican. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, entre ellos encontramos el ácido desoxirribonucleico, ADN, consiste en las instrucciones genéticas usadas para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos, de su transmisión hereditaria. Encontramos el ácido ribonucleico, el ARN, formado por cadena de ribonucleótidos, está presente tanto como en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de los virus. Sus características: el tipo de azúcar en el ADN es una pentosa desoxirribosa, en el ARN pentosa ribosa. Tienen una cadena, en el ADN tiene doble cadena helicoidal, en la ARN tiene una sola cadena literal. El lugar del ADN está en el núcleo y ella no puede salir de él, mientras que en la ARN sí puede salir de ella. Las bases nitrogenadas: el ADN contiene adenina, guanina, citosina y tiamina, pero en el ARN también contiene adenina, guanina, citosina y uracilo. Los tipos de ADN solo son una modalidades, pero en el ARN tiene tres tipos, como mensajero, transferencia y ribosomal. Las proteínas. Las proteínas son más abundantes en las células. Sus componentes cuaternarios están formados por 4 moléculas, como lo podemos observar en la imagen, por hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Algunos tienen fósforo y azufre. Poseen elevado peso molecular y están formados por aminoácidos. Sus funciones: la función energética 4.3 kilocalorías sobre gramos. Su estructura funcional la encontramos en el colágeno, es decir, en la piel, en la queratina, la podemos encontrar en el cabello y las uñas. En los movimientos: actina y miosina en los músculos. Las defensas: en los anticuerpos de los glóbulos blancos. En el almacenamiento: en el albúmina, la podemos encontrar en el huevo. Las hormonas de crecimiento, es decir, en la insulina, que regula los niveles de la glucosa en sangre. Y transporta hemoglobina, transporta oxígeno en las células. Su clasificación podemos observar en esta diapositiva, que se clasifican en sencillas, conjugadas y derivadas. Su estructura puede ser primaria, secundaria de aminoácidos. La secundaria adopta forma helicoidal, la tercera contiene parte de forma helicoidal y adapta forma globular, y la cuaternaria formada por 2 o más polipéptidos, como lo podemos observar en la imagen. Acá están sus estructuras y cómo se forman. Bueno, estas son las referencias en las cuales saqué todo el trabajo. Gracias, espero que este video sirva de mucho interés. Y nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Yo no me voy a... Pero no está prendido, porque mi está prendido. Ya,